Hola, queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto?, en sus casas, tomando los resguardos necesarios, ya frente a esta pandemia que estamos afrontando como a nivel del país, a nivel mundial también. Les habla su profesor, Bastián Cárdenas, ya para el día de hoy trabajar en física, ¿ok? Así que les voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar nuestra aventura, ¿ok? Nosotros ya veníamos trabajando con el concepto de ondas, sí, habíamos visto la onda de la luz, y ahora vamos a entrar a la onda de sonido, cómo funciona el sonido. Eh, Ustedes saben que, ante cualquier duda, me pueden escribir al correo electrónico, ¿no es cierto?, que será en la parte inferior, ¿ya? Me pueden escribir para yo poder responder sus inquietudes. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje? ¿Sí? Vamos a trabajar con dos objetivos, que es comprender el funcionamiento de las ondas de sonido y analizar las propiedades del sonido, ¿ok? Tenemos una actividad para activar mis conocimientos, ¿no es cierto? ¿Ya? Una imagen interactiva de Genially, ¿no es cierto?, donde vamos a responder la pregunta cómo se propaga el sonido, cómo percibimos el sonido. Eh, Cuando hablamos de intensidad, del tono y del timbre del sonido, y la rapidez del sonido. ¿Cuál es la rapidez del sonido? Para ya luego aplicar lo aprendido y reflexionar sobre lo aprendido mediante algunas actividades, y finalizar con una autoevaluación de Google Form, ¿no es cierto?, y el cierre de nuestra clase. ¿Ok? Iniciemos entonces. La primera actividad, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan determinar con los materiales que tienen a mano, si tienen su celular a mano, ¿no es cierto?, pueden descargar una aplicación, ya un generador de frecuencias, ¿no es cierto?, de libre uso, ya que lo pueden encontrar por la App Store, y la idea es que puedan ir registrando los valores de frecuencia que ustedes van escuchando, hasta qué valor de frecuencia escuchan, ¿ya? O qué valor de frecuencia es molestoso también para nuestro oído, ¿ya? Y la idea es que puedan ir respondiendo a las preguntas. Ojo, que aquí sale, reúnanse en grupos de 3 o 4 integrantes, lo pueden hacer de manera individual, ¿ya?, con sus familias, ¿sí? O pueden juntarse con sus compañeros de manera online, ¿no es cierto?, si así lo desean, para poder realizar este ejercicio, ¿bien? Luego tenemos la imagen interactiva, ¿no es cierto? La idea es que puedan entrar a este link que se les adjunta, ¿ya?, para comenzar nuestra aventura. Si ustedes hacen clic sobre él, los va a derivar a una nueva pantalla. Espérenme. Nos va a derivar a una nueva pantalla, que es la siguiente. La siguiente. Aquí está. ¿No es cierto? Donde nos vamos a encontrar con la imagen interactiva de Genial, donde vamos a responder a nuestra ruta de aprendizaje. ¿Cómo se propaga y origina el sonido? Esa es la primera pregunta que surge, ¿no es cierto? Sabemos que el sonido es una onda, ¿no es cierto? Es una onda sonora, ¿ya? Y tiene la particularidad de que se propaga en todas las direcciones, igual que una onda de agua. ¿Ya? Cuando cae una gota sobre el agua, ¿no es cierto?, se han dado cuenta que es de manera circular, el sonido funciona de igual manera, ¿no es cierto? Por ende, es un frente de ondas esférico, ¿ya? Y esto permite, ¿no es cierto?, que podamos escuchar el sonido desde diferentes puntos, ¿ya? Por ejemplo, si va una moto, ¿cierto?, la podemos escuchar desde diferentes puntos. Tiene la particularidad de que se propaga de esa manera. Es una onda mecánica, es una onda mecánica, ¿ya? Ya que requiere, ¿no es cierto?, de un medio para poder propagarse. El sonido no se propaga en el vacío, necesita un medio. Y este medio tiene que ser elástico, tal puede ser el aire, como también puede ser el agua. Pero además es una onda longitudinal, ¿no es cierto? Es decir, va a viajar en la misma dirección en la que vibran las partículas del medio, ¿ok? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Lo podemos ver en esta imagen. Por ejemplo, el trompetista, ¿no es cierto?, está ejerciendo un sonido. Entonces las partículas van a empezar a chocar entre sí, y así se va a empezar a transmitir el sonido. Pero se va a generar la onda sonora, ya que que es de manera esférica, ¿no es cierto?, y se va a lograr percibir por todo el alrededor, ¿ok? Entonces, como estas partículas de aire empiezan a tener contacto, empiezan a chocar, empiezan a vibrar, ¿no es cierto?, la energía se comienza a transmitir, ¿ok? Cuando se comienza a transmitir, ¿no es cierto?, vamos a tener
dos partes, ¿ya? De estas partículas de ondas sonoras que se están moviendo, ¿no es cierto? ¿Ya? A medida que se propaga. Vamos a tener la compresión, ya donde las moléculas de aire están más juntas y la presión entre ellas es más alta. ¿Ya? Y también vamos a tener la descompresión, ¿ya? Que es la parte donde las partículas se encuentran menos juntas, ¿no es cierto? Ya se encuentran más separadas, ¿no es cierto? Y así van a ir generando el movimiento de la onda, ¿ya? Van a ir transportando la energía, van a ir transportando el sonido, ¿ok? ¿Cómo percibimos el sonido nosotros? ¿Ya? ¿Cómo percibe el sonido el ser humano, no es cierto? Ya tenemos, eh, gracias a la naturaleza, ¿no es cierto? Tenemos oídos, ya que los oídos se componen de múltiples partes, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que tenemos nuestro canal auditivo que es el encargado de recepcionar el sonido, ¿no es cierto? En específico es el tímpano. El tímpano recepciona, ¿no es cierto?, las vibraciones, ¿ya? Las vibraciones que se generan, ¿ok? Entonces, cuando una onda sonora, ¿cierto?, llega al oído externo, es captado por el pabellón auricular, cuya forma permite concentrar y dirigir el sonido hacia el canal auditivo, el que termina en una membrana elástica llamada tímpano. Este separa el oído externo, ¿no es cierto?, del oído medio y que vibra por las diferencias de presión asociadas a la onda sonora. Como lo habíamos visto antes, ¿no es cierto?, que había algunos lados más con mayor presión, la onda sonora, y otros con menor presión. Entonces, el tímpano va recepcionando aquello, ¿no es cierto? Luego, las vibraciones del tímpano son transmitidas en un sistema interconectado de tres diminutos huesos, ya que es el martillo, el yunque y el estribo, ¿no es cierto?, los cuales tienen la función de amplificar mecánicamente la vibración del tímpano. ¿Ya? Amplificar la vibración del tímpano, ¿no es cierto? Y en el inicio del oído interno, ¿ya? El estribo actúa como un pistón, empujando y tirando la ventana oval, que es una membrana flexible del caracol. ¿Ya? Estos movimientos crean dentro del líquido del caracol ondas de presión que transfieren su vibración al órgano de corte, ¿ok? Al órgano de corte. Y estas vibraciones, ¿no es cierto?, en el órgano de Corti, produce que las células ciliadas, ¿ya? Estos como pelitos pequeños, ¿no es cierto?, que se encuentran en la membrana de dicho órgano, también vibren y con ello emitan impulsos nerviosos, ¿ya? Que son los que van a viajar a través del nervio auditivo hasta el cerebro para procesar la información del sonido. ¿Sí? Ese es el camino que sigue el sonido. Es complejo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre la intensidad del sonido. La intensidad, ¿ya?, va a depender, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, los decibelios, ¿no es cierto? Ya, los decibelios es la manera de medir la intensidad, ¿no es cierto? O nosotros que decimos o se escucha muy despacio o se escucha más fuerte, ¿no es cierto?, se relaciona con el concepto de intensidad, ¿ya? Y va a depender de la energía que la onda transporta, ¿ok? Va a depender netamente de la energía que la onda transporta. Cuando una onda posee mayor energía, ¿no es cierto?, su amplitud va a ser mayor. Esto, y esto es cierto, ¿no es cierto?, siempre que la frecuencia de las dos, o de los dos sonidos, sea la misma. Entonces, por ejemplo, un susurro de las hojas tiene una intensidad, ¿ya?, o un decibelio, ¿no es cierto?, de 10, o sea, muy pequeño, ¿ya? El murmullo de voces, ya cuando uno murmulla, es de 20 decibelios. Las conversaciones normales de 65 decibelios. Una esquina de una calle transitada de 80 decibelios, transporte subterráneo de 100 decibelios, el umbral del dolor, ¿ya?, es de 120 decibelios, y el motor a propulsión es de entre 140 y 160 decibelios. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el tono de un sonido. El tono de un sonido. Ya todos hemos escuchado hablar cuando es un sonido más grave o un sonido más agudo. Y esto se debe al tono, ¿ya?, que es característico de un sonido. ¿No es cierto? Y nos va a permitir clasificarlo en agudo o grave. Pero todo va a depender de la frecuencia, ¿sí? Va a depender solamente de la frecuencia. Si la frecuencia es menor, ¿no es cierto?, va a ser un sonido grave. Si el tono, ¿no es cierto?, o la frecuencia es mayor, ¿ya?, el sonido va a ser más agudo. ¿Ok?
Ahora hablaremos del timbre del sonido, ¿ya? ¿Qué hace? Eh, el timbre nos permite a nosotros, como ser humano, determinar o eh, pensar, ¿no es cierto? O reconocer la voz, el sonido de un instrumento musical, por ejemplo, o la voz de una persona, ¿ya? Y el timbre va a depender también del tipo de onda que se está generando, ¿ya? Si se dan cuenta, acá tenemos tres instrumentos, ¿no es cierto? Ya los tres instrumentos, el diapasón, el clarinete y el oboe, ¿sí? Generan distintos tipos de frecuencia y distintos tipos de onda. Que eso, ya esta onda que estamos apreciando en la imagen, es el timbre, ¿no es cierto? El timbre. No es que el timbre va a ser más alto o más bajo, va a ser el tipo de frecuencia que está generando, el tipo de intensidad que está generando, ¿no es cierto? Y el movimiento de la onda. Cómo se está moviendo esta onda, cómo está transportando la energía esta onda. ¿Ok? Y ya para ir finalizando con el contenido, vamos a hablar sobre la rapidez del sonido, ¿no es cierto? Dependiendo por el medio por el cual se propaga, ¿ok? Dependiendo por el medio eh, donde se propaga. Ya tenemos que ver o entender las propiedades del medio, ¿sí? Por ejemplo, en el aire, ¿ya? Se propaga a una rapidez de 331 metros por segundo, ¿ya? De 331 metros por segundo. O sea, es relativamente rápido, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el agua se va a transportar mucho más rápido, a 1402 metros por segundo, ¿ya? Porque es un medio más denso, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el granito, ¿ya? Que es como una piedrecilla, ¿no es cierto? Se va a transportar a 5400 metros por segundo. O sea, si yo les pregunto, eh, ¿dónde se va a escuchar más rápido? ¿Debajo del agua o sobre el agua? Se va a escuchar más rápido debajo del agua, ¿no es cierto? Y en el caucho, por ejemplo, viaja mucho más lento a 50 metros por segundo. ¿Ok? Y ya vamos a aplicar algunos modelos matemáticos para determinar la rapidez de la luz, ¿no es cierto? Donde la variable principal va a ser la temperatura. La temperatura, dependiendo de la temperatura que nosotros queramos determinar, es cómo puede ir variando la velocidad o la rapidez de la luz. ¿Ok? Donde la fórmula, ¿no es cierto? Ya de la velocidad va a ser de 331, que esa es la velocidad, ¿no es cierto?, que viaja el sonido por el aire, por la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 1 más la temperatura, partido en 273, que son los grados Kelvin, ¿no es cierto?, y me va a dar el resultado de la rapidez. ¿Ya? Aquí solamente la variable va a ser la temperatura. O sea, si ustedes están a una temperatura de -10, de -5, de 20 grados, de 30 grados, ¿cómo va a viajar el sonido? ¿Ya? Y ya, finalmente, les dejo un ejercicio que lo vamos a revisar en el PowerPoint, ahora, en este momento, ya para que se pueda apreciar de mejor manera. Les dejo la actividad para aplicar, ¿no es cierto?, donde si tienen los materiales en sus hogares, lo pueden realizar con una regla, un libro, ¿no es cierto?, y ir respondiendo las preguntas, ¿qué ocurre con las vibraciones puntualmente? Vibraciones y frecuencias de una regla, ¿ok? Que fueron conceptos que estábamos trabajando, ¿no es cierto? ¿Y qué relación existe entre la vibración y la frecuencia? ¿Ok? También esta actividad la pueden realizar en parejas, si tienen los medios para comunicarse, o la pueden realizar de manera individual. Y una actividad para cerrar, ¿no es cierto?, de reflexión, es que pueden realizar esta actividad con su familia, ¿ya?, con unos globos, ¿no es cierto? Y la idea es que puedan tener eh, se me fue el nombre, un reloj, ¿no es cierto? Un reloj o un cronómetro donde puedan medir, ¿ya?, según su percepción. ¿Ya? La idea es que podamos reconocer que el sonido posee una velocidad, ¿ya? Una velocidad determinada. Lo pueden hacer desde distintos puntos de la casa, ¿ya?, para poder desarrollar. Y finalmente les dejo la autoevaluación, ¿no es cierto? Que la idea es que podamos llenar un documento de Google Form, ¿no es cierto?, accediendo a este link. Si ustedes acceden a ese link, nos va a derivar a una nueva pantalla, ¿no es cierto?, que es la siguiente, que nos va a transportar a esta pantalla,
¿no es cierto? Donde está la autoevaluación del material de aprendizaje número 5. La idea es que puedan responder, ¿no es cierto?, su nombre, ¿ya? La asignatura, en este caso física, el curso, ¿no es cierto?, en este caso sería cuarto medio, y si ustedes lograron comprender, lograron responder a la idea central, ya lograron identificar palabras, ¿no es cierto?, subrayar conceptos, etc. ¿Ok? Entonces, chicos, chicas, es sumamente importante que se queden en sus casas resguardados, tomando las medidas de precaución necesarias, ¿no es cierto? Un abrazo gigante, gigante a todos ustedes. Los extraño, a cuidarse, ya pronto nos volveremos a encontrar. Cuídense, ¿ya? Un corazón para ustedes, los extraño, cuídense. ¿Ya? Ya nos volveremos a ver. Los dejo, que estén muy bien, chao.